Por increíble que parezca, la gran mayoría de mis seguidores aquí, ya son más de 550,000 seguidores, no saben esto que te voy a contar ahora en este video. Muchos de ustedes usan Tadalafila, lo sé, usas Tadalafila para mejorar tu erección, pero ya no está funcionando como funcionaba antes. Y existen formas de potenciar el efecto de la Tadalafila muchas veces, sin necesidad de aumentar la dosis, sin necesidad de añadir nada más. Pero vas a aprender 7 formas de potenciar el efecto de la Tadalafila. Quédate conmigo hasta el final y vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo y andrólogo, especialista en salud sexual masculina. Si quieres agendar una consulta, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en la pantalla. Estás fallando en el momento H, estás perdiendo, se te baja en el momento H, empiezas la penetración y ya pierdes antes de eyacular, antes de que tu esposa eyacule, antes de que tu esposo eyacule, ya pierdes la erección. Entonces pierdes a la mitad o ni siquiera tienes una erección suficiente para penetrar, o sea, tienes un cuadro de disfunción eréctil. Muchos hombres dicen, no, yo no tengo disfunción eréctil, logro tener erección pero la pierdo a la mitad. Eso es disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la incapacidad de tener o mantener una erección. En tu caso no estás logrando mantener la erección. Y entonces, dentro del escenario de la disfunción eréctil existen líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento se basa en vasodilatadores orales. Probablemente, si estás viendo este video, algunos de ustedes ya intentaron esto, ya lo están intentando o ya están tomando Tadalafilo, sea con la estrategia de 5 miligramos diarios o 20 miligramos en ayunas. Recordando que esas son dosis estandarizadas de la farmacia, pero puede ser que para ti 5 miligramos bajo demanda, es decir, en el momento, sea suficiente. Así como 5 miligramos diarios puede no ser suficiente, puede que necesites 10, 15, 12, 13, en fin. Entonces eso debe ser muy individualizado. Y ahí, mi amigo, entras en esa situación. Puta, la Tadalafila que estabas tomando no funcionó una vez. Estabas tomando 5 miligramos al día. Estabas tomando Tadalafila 20 miligramos bajo demanda. Falló. Dijiste, opa, aquí hay algo raro, vamos a intentar de nuevo. Falló de nuevo, perdiste. Y entonces, ¿qué hacer en esa situación? Antes de que empieces a pensar que no funciona, que ya fue, que hay que poner una prótesis, vamos a intentar potenciar esa Tadalafila. Así que ven conmigo aquí. Primera cosa, vamos a tener que controlar las enfermedades de base, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una diabetes descompensada, ese es el principal enemigo de la Tadalafila o de cualquier tratamiento para la disfunción eréctil, la diabetes. Así que hay que hacerse exámenes. ¿Cómo está tu glucosa? ¿Cómo está tu hemoglobina glucosilada? Si está mal, hay que corregirlo. Segunda cosa, las hormonas. Hay que revisar tu testosterona. Está más que comprobado que en pacientes con niveles bajos de testosterona, los medicamentos para la erección, ya sea sildenafila, que es el Viagra, Tadalafila, que es el Cialis, o el Ciad, entre otros, no funcionan bien. Entonces, si la testosterona está baja, los tratamientos para la disfunción eréctil no funcionan bien o funcionan peor. Entonces, muy posiblemente puede ser un problema hormonal y tendremos que darte testosterona o aumentar tu producción endógena de testosterona. Hay bastantes videos sobre esto aquí en el canal. Tercera forma, muy utilizada en la práctica, muy utilizada. Vamos a optimizar el tratamiento vía oral. Podemos asociar estrategias. Entonces, si lo estabas haciendo a diario, vamos a combinar el uso diario con el uso bajo demanda. Oye, estoy tomando Tadalafila de 5 miligramos al día. En el momento clave, tomas 15 miligramos más 2 horas antes. Tomo Tadalafila 5 miligramos diarios. En el momento clave, tomas Viagra o sildenafila de 100, 50 o 25 una hora antes de la relación. Así, combinar estrategias se usa mucho en la práctica. Y antes de que pase a esta cuarta forma de potenciar, que es una forma más natural, muy buscada, no te olvides de seguir el canal. Seguir, darle like al canal, eso es importante para que sigamos creando contenido, llegando hasta ti, llegando a más hombres y ayudando a la salud sexual de la gente. La cuarta forma de potenciarte es asociar aminoácidos precursores del óxido nítrico en tu dieta o, de hecho, suplementando con estos aminoácidos. ¿Qué tiene que ver esto? La Tadalafila es un vasodilatador. Aumenta la llegada de óxido nítrico al vaso sanguíneo y provoca vasodilatación. El óxido nítrico es nuestro principal vasodilatador. Hay aminoácidos precursores de este óxido nítrico que se transforman en óxido nítrico, es decir, le das materia prima para que la Tadalafila actúe. En la práctica yo utilizo mucho los que tienen más respaldo científico para esto, que son la L-arginina y la citrulina. Hay otros que pueden ser utilizados como la L-carnitina. Hay otro vasodilatador, por ejemplo, natural, que se usa mucho, que es la yohimbina. Pero esos dos primeros, la L-arginina y la citrulina, son los que tienen más respaldo científico y funcionan.
La dosis es más de 2 a 2,5 gramos por día, una dosis alta de ambos. A veces compras en la farmacia una pastilla de 500 miligramos de L-arginina. La estoy tomando y no funciona, porque la tomas en una dosis insuficiente. Muchas veces la gente la toma en dosis bajas. Quinta forma de ajustar esto. Tenemos que ajustar la forma de tomarlo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que ajustar la dosis, el ayuno y el momento de la toma. O sea, 5 miligramos por día, esa es la dosis fija en la farmacia. Ah, no me funcionó, ya fue, no sirve, se acabó. No, espera un momento. Tal vez 5 miligramos por día no sea tu dosis, puede que sea 8, 10 o 12 como ya te dije. Entonces tenemos que ajustar la dosis. Ayuno. Estas drogas, su absorción se ve perjudicada por comidas grasosas. Por eso, hacer un ayuno antes de tomarlas es interesante. Para quien las toma diariamente es más fácil, porque puede ayunar y tomarlas en ayunas por la mañana. Ahora, para quien las toma bajo demanda, si logra hacer un ayuno de 2 a 4 horas, también sería interesante. El momento de tomarla también es importante. Muchos pacientes la toman bajo demanda, es decir, justo antes de la relación, media hora o 20 minutos antes. Eso está mal. La tadalafila tiene un inicio de acción más lento, pero su efecto dura mucho tiempo. Por ejemplo, empieza a hacer efecto 1 hora después de tomarla. Su pico es 2 horas después de que la tomas. Entonces, si la tomas 20 minutos antes, no vas a conseguir una erección y ahí la cabeza se va, ¿no? Por eso tomarla de la manera correcta es importante. Y eso es algo en lo que el ayuno también ayuda, porque si no estás en ayunas y tienes el estómago lleno, ese tiempo de absorción tarda más. Así que todo queda equivocado. Ya he visto pacientes que dicen, doctor, sentí el efecto del medicamento 6 horas después de haberlo tomado. Eso se debe probablemente a la dieta. Lo tomaron con el estómago lleno y el alcohol también perjudica la absorción. Vamos a hablar un poco más sobre eso, principalmente sobre la forma de tomarlo, el ajuste de la dosis, el ayuno y el momento antes de la relación en que lo vas a tomar. 2 horas antes, si estás usando la estrategia bajo demanda. Sexta forma de impulsar, tratar enfermedades psiquiátricas, principalmente la ansiedad, de manera efectiva. La ansiedad es destructiva para tu vida sexual, especialmente la ansiedad de desempeño. La ansiedad de desempeño es esa ansiedad por rendir, por desempeñarse bien. Es el tipo que, en el momento crucial, está preocupado, pensando si la erección está dura o blanda, si funcionará. Se enfoca en eso. Es el tipo que tiene ansiedad de desempeño, la adrenalina está alta, la ansiedad la libera. Es un vasoconstrictor que saca sangre del pene y ahí fallas en el momento crucial. Para corregirlo, el terapeuta sexual usa técnicas para ayudar. Técnicas de respiración, mindfulness, hablar con la pareja, comprensión, ambientación. Hay varias técnicas para esto, pero cuidar la ansiedad ayuda porque la ansiedad libera adrenalina, un vasoconstrictor que compite con el efecto de la tadalafila. Puedes estar tomando tadalafila, un vasodilatador, y no tener erección porque también liberas adrenalina, un vasoconstrictor que afecta tu erección. Hay una pelea ahí entre la tadalafila, la vasodilatación, la adrenalina y la vasoconstricción. Y la última forma de impulsarte es tener cuidado con el alcohol asociado. El alcohol, mucha gente lo toma, va a la fiesta, sale, va a cenar, bebe vino, bebe muchísimo en la fiesta y luego toma la tadalafila y no funciona. El alcohol disminuye la absorción, por lo tanto, reduce el efecto y también puede aumentar o empeorar los efectos secundarios, principalmente el dolor de cabeza. Entonces, si la cosa ya no está contraindicado tomar tadalafila, usarla y beber, solo que si ya no te está funcionando, te recomiendo sacar el alcohol de la ecuación. Y si quieres entender un poco más sobre los efectos secundarios, voy a dejarte un video aquí para ti. Hasta la próxima.